Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más profundas que existen, una que nos habla tanto de la naturaleza humana como de la divina. Vamos a usar la historia de un profeta bastante terco como un espejo, para hacer un viaje que nos va a llevar desde nuestro propio juicio hasta una gracia que, de verdad, lo cambia todo. Cuando uno piensa en Jonás, seguro esta es la imagen que se viene a la mente. El tipo, la tormenta, el pez gigante, es una historia increíble sin duda. Pero, ¿y si les dijera que el pez es solo un actor de reparto? ¿Y si el verdadero drama, la verdadera historia, no estuviera en el fondo del mar, sino en el corazón de este hombre? Para entender de qué va todo esto, primero tenemos que conocer bien al protagonista. Un hombre que fue llamado a ser la voz de Dios, pero que tomó la increíble decisión de, básicamente, taparse los oídos y salir corriendo. A ver, aquí tenemos un perfil rápido de Jonás. No era un novato, ¿eh? Era un profeta reconocido, contemporáneo de gigantes como Oseas e Isaías. Su nombre, y esto es muy irónico, significa paloma. La misión que Dios le da es súper clara. Ve a Nínive, la capital del imperio asirio, o sea, los peores enemigos de su gente, y predícales sobre el juicio que les viene encima. Pero su reacción, fíjense, lo dice todo. En lugar de ir para allá, se va justo en la dirección contraria. Y la razón es clave. Jonás no huye por miedo. Huye para asegurarse de que sus enemigos no tengan ni la más mínima oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Y justamente esto, nos lleva al verdadero nudo de la historia. El problema de Jonás no era su miedo a los de Nínive, para nada. Su problema era con Dios mismo. Miren, esta imagen lo explica perfecto. Por un lado tenemos la balanza del juicio, que es lo que Jonás sentía que Nínive se merecía con creces. Y por el otro, la balanza de la gracia, que es lo que Jonás temía que Dios en su bondad les fuera a ofrecer. Él solito se puso en el lugar de juez para decidir quién merecía el perdón y quién no. Y aquí lo tenemos, en sus propias palabras. Después de que Nínive se arrepiente y Dios efectivamente los perdona, Jonás se enfurece. Su queja es increíble, escuchen. Por eso huí, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Sabía que los ibas a perdonar. O sea, su enojo no era porque Dios fuera injusto, sino todo lo contrario, porque era demasiado bueno, demasiado compasivo, con la gente que él odiaba y consideraba totalmente indigna. Y es justo aquí donde la historia de Jonás deja de ser sobre un profeta de hace miles de años y de repente se convierte en un espejo para nosotros. Es un diagnóstico del corazón humano. Para entender la gravedad del juicio que Jonás quería para Nínive, y que seamos honestos, a veces queremos para otros, primero hay que entender qué es el pecado. No es solo un error, un «ops, me equivoqué». Según John Bunyan, es una ofensa en múltiples dimensiones contra el carácter mismo de Dios. Es, 1, un desafío a su justicia. 2, una violación de su misericordia. 3, una burla a su paciencia. 4, un insulto a su poder. Y 5, un desprecio total a su amor. Visto de esa manera, la pregunta se vuelve inevitable, ¿no? La respuesta es simple, es directa y nos incluye a todos. La Biblia es súper clara en este diagnóstico. Isaías dice que incluso nuestras mejores obras, nuestros actos de justicia, son como trapos sucios delante de un Dios santo. Génesis nos dice que la inclinación del corazón humano es mala desde la juventud. Y Jeremías da el golpe final. El corazón es engañoso y no tiene remedio. El problema entonces no está allá afuera con los manos de la película. El problema está aquí adentro. Y esto nos lleva a una primera pregunta para reflexionar en serio. Si nuestro propio corazón es engañoso y nuestras mejores acciones no son suficientes, ¿qué diferencia real hay entre nuestro juicio sobre los demás y el de Jonás? Aquí es donde entramos en una tensión divina. ¿Cómo es que un Dios, que es perfectamente santo y justo, puede lidiar con una humanidad que, como ya vimos, es universalmente pecadora? Por un lado, la santidad de Dios exige que el pecado tenga una consecuencia. El Salmo 7 dice que es un juez justo que se enoja con la maldad. La justicia lo demanda. Pero por otro lado, el corazón de Dios, como lo revela Ezequiel, no se alegra en esa consecuencia. Su deseo profundo es que el pecador cambie y viva. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos cosas que parecen opuestas? La respuesta a esa enorme tensión la encontramos en el acto más extraordinario de toda la historia. El único lugar donde la justicia perfecta y la misericordia infinita pudieron encontrarse. Miren esta escena de Lucas 7. Una mujer, con fama de pecadora, se mete en una cena y le lava los pies a Jesús con sus propias lágrimas. Todos los demás la juzgan, igualito que Jonás juzgó a Nínive. Pero Jesús ve su arrepentimiento y le ofrece un perdón total, un perdón que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar.
Ella sí entendió lo grande que era su deuda y lo inmensa que era la gracia. Y aquí está la explicación de fondo. En la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha por completo, porque el pecado recibió su castigo, y al mismo tiempo, su misericordia fue liberada por completo, porque ese castigo no cayó sobre nosotros, sino sobre su propio Hijo. Como dice el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La cruz nos muestra cómo es Dios en realidad, compasivo, clemente y enorme en amor. Esto nos lleva inevitablemente a una segunda pregunta crucial. Si entendemos la deuda inmensa que se nos ha perdonado, ¿cómo no va a cambiar nuestra perspectiva sobre las deuditas que otros tienen con nosotros? Porque, recibir una gracia tan gigantesca no es el final del camino, es el comienzo de nuestra misión. A partir de ese momento, estamos llamados a ser un reflejo de esa misma gracia que recibimos. La gracia que se nos da nos pone frente a una decisión muy clara. O reflejamos el corazón de Dios, eligiendo la misericordia y la reconciliación, o caemos en la misma trampa que Jonás, que el siervo ingrato, que el juez ciego, que se olvida de que él también necesitaba perdón. La parábola de Jesús sobre el siervo que no perdonó es demoledora. A este hombre le perdonan una deuda de 10,000 talentos, una suma que era literalmente impagable, astronómica. Acto seguido, sale y casi ahoga a un compañero por una deuda de 100 denarios, una miseria en comparación. La lección es brutal. Insistir en que otros nos paguen sus pequeñas deudas es tener una amnesia terrible, es olvidar que a nosotros se nos perdonó una deuda infinita por pura generosidad. Entonces, el punto central de todo esto es que el perdón que recibimos establece un estándar completamente nuevo, un estándar radical. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, no paguen a nadie mal por mal. Y esto no es una sugerencia bonita, es el mandato que fluye de forma lógica de la gracia que hemos recibido. Y así volvemos al final de la historia de Jonás. Él está furioso, sentado afuera de la ciudad, resentido por la misericordia de Dios. Y Dios se acerca y le hace una última pregunta, una pregunta que ha quedado resonando a través de los siglos. Es el contraste final, el corazón pequeño y resentido de Jonás frente al corazón gigante y compasivo de Dios. Y la pregunta queda ahí, en el aire, sin respuesta, invitándonos a cada uno a mirar nuestro propio corazón y decidir a cuál de los dos se parece más.